Buena tarde, ¿cómo están? Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hablar de la entrega del segundo corte. Para ello nos vamos a referir, esperemos estar compartiendo, sí. Nos vamos a referir a esta noticia. Alcaldía de Bogotá se toma el predio que los maracuchos convirtieron en un expendio de drogas en el centro. Según información de la alcaldesa Claudia López, es una de las edificaciones que será demolida dentro de las obras del Regiotram. Y vemos el edificio. Es un edificio de apartamentos de la primera generación de la propiedad horizontal. Es referente de la arquitectura moderna, aunque si bien no tiene la declaratoria de patrimonio en el sentido de, como hablábamos, de estar oficialmente, pero sí pertenece a una zona que es un desarrollo histórico importante. Antes del Bogotazo, la parte urbana, o sea, las familias de mucho dinero, tenían dos viviendas. Una podía ser hacia el Chicó, su hacienda, su casa de descanso, en Chapinero inclusive, y las más eh, poderosas, digamos, hacia Usaquén. Y una casa de vivienda en el centro, pues para tener sus oficinas y trabajo. Y en el centro corresponde a este lugar, corresponde a Santa Fe, donde eran las viviendas modernas. Incluso también vamos a encontrar unas hacia la carrera tercera, casas que son muy similares a estas. Como habíamos visto en, en la primera generación, en la primera clase, perdón, una de las formas o de los requisitos para ser declarado un bien de interés cultural hablaba de pertenecer a una zona que fuera histórica o que fuera representativa para la ciudad, su población o un grupo específico. Entonces, por ejemplo, está en el video que vimos de la declaratoria o de la aprobación de la intervención del Teatro Nacional en La Soledad, se hablaba que esa era una casa muy representativa y muy importante para la comunidad judía en Bogotá. En ese sector, el sector del barrio Santa Fe, no podemos hablar de una representación específica así de comunidad judía, comunidad palestina, comunidad inglesa, no. Pero sí podemos hablar de un desarrollo urbanístico, de una protomodernidad, y enfatizo la parte de protomodernidad porque no tenemos o no había en ese momento las condiciones técnicas para cumplir con los requisitos que exigía el CIAM para hablar de arquitectura moderna. Pero sí tenemos claro el salto y romper con la tipología de la arquitectura colonial. O sea, ya no tenemos el patio central, ya tenemos una vivienda en altura, tenemos una propiedad horizontal, que miren que en la fachada nos muestra claramente el uso. Tenemos aquí viviendas, tenemos comercio en el primer piso, la relación con la calle es fundamental, la parte de la ciudad, que estamos hablando de la avenida Caracas, no la Caracas que conocemos hoy, sino la Caracas del 30. Es muy interesante ese tema. Y vamos a encontrar una serie de edificios de una característica muy importante que cumplían ahí. Es una pena que ya estos se hayan demolido. Aquí queda el Bolívar Bolo Club. Y eran edificios muy de este estilo, de cuando se quería ser francés. Las guardillas, la cubierta representaba las guardillas, o eran muy similar a esa arquitectura bohemia, digamos, podemos llegar a pensar, del siglo XIX, en finales del XIX en París. Fue la forma en que se hizo la Caracas. No es esto, estos edificios están, algo de eso queda en este lado. Vemos aquí este tipo de viviendas sin ornamentos, una fachada muy regular,
delatando la estructura del muro de carga, los materiales como son un poco de brutalismo en esta fachada, en este también que es el edificio que van a demoler. Bueno, en general van a demoler todo el sector, pero ese es el edificio representativo y el que generó la noticia. Entonces, para nuestro segundo corte, lo que vamos a hacer es, ojo, dentro de la zona de taller que están haciendo, o sea, igual que trabajaron o la misma zona que se hizo el primer corte, vamos a buscar ese proyecto o esa construcción que está ahí que tiene una reserva. O sea, lo que en el primer corte lo que hacíamos era un espacio de una generatriz, podríamos llamar así, donde la mayoría no encontró, dicen, no hay un sector, no cumple con eso, no es una huella de una pieza urbana, no representa una historia, etcétera. Todo eso era válido. Pero ahora vamos a buscar una casa o una construcción, cualquiera sea su función, en la cual eh, vamos a encontrar un valor. O sea, de todo lo que van a tumbar, van a salvar una casa, una construcción, perdón. Y van a justificar eso. Entonces, bien sea cualquiera de las razones que se han encontrado para albergar ahí. Por ejemplo, este edificio, pienso yo, habría que salvarlo, pero pues no está en la declaratoria. Y si miramos el resto de las construcciones que hay aquí sobre la Caracas, y uno lograra abstraerse pues, de los usos y tratar de pensar en el edificio pues con un mantenimiento correcto, vamos a encontrar unas piezas urbanas muy interesantes. Por ejemplo, eso, mire la composición de la fachada, el marco que vamos a tener aquí. Estas piezas son muy interesantes y el remate, la idea de la guardilla, la idea eh, de esa pieza un poco bohemia, podemos decir, y aunque no lo crean, este era el sector Replay, la plaza de San Victorino, o sea, la gente que vive en el San Victorino en los 30 eran los de mayor dinero. La calle 24, pues aquí también nos va a tener eso, miren este edificio allá en el fondo. Entonces nuestro trabajo para el segundo corte consiste en eso. Vamos a identificar en la zona de taller un edificio que merezca ser conservado, o una construcción, no necesariamente un edificio, por cualquier cosa. También puede ser por lo que haya pasado ahí. Entonces uno puede decir, vamos a conservar este edificio porque ahí vivió alguien, porque se generó el barrio, porque fue no sé, cualquier condición que merezca ser atendida. Por ejemplo, si hiciéramos este ejercicio aquí en esta zona, en la zona de Santa Fe, este sería uno de los primeros edificios que habría que conservar. Muy bien. Entonces, ese ya es el trabajo del segundo corte. Ahora nos vamos a referir ya al tema de ahorita. Seguimos con las publicaciones de patrimonio. Y el tema que vamos a trabajar ahorita es el tema de las iglesias. Y como a partir de la construcción de las iglesias, del detalle y eso, se fue conformando la ciudad, se fue aglutinando eso. Esa es otra condición que también nos podría llegar a servir. La iglesia también sería un elemento válido, pero más allá de decir la iglesia hay que justificar, más allá de escoger el edificio, digamos que lo importante en el ejercicio del segundo corte es la justificación. ¿Por qué conservamos el edificio? ¿Por qué se conserva el hospital? ¿Por qué se conserva el centro de salud? Más allá de su función. ¿De acuerdo? Hay unos elementos importantes cuando vamos a hablar de la arquitectura eclesiástica en ese sector del mundo. En ese sector del mundo me refiero a América Latina. Y es que no hubo reforma. Si vamos a hablar de este tipo de arquitectura en Alemania, en Francia, donde sí hubo una batalla entre católicos y protestantes, la primacía y la construcción
se generaba o era la forma de divulgación de la fe, pues aquí ese concepto no aplica. Digamos, aquí la fe llegó y se impuso y esa es. Entonces, recordemos que el imperio español se forjó a través de la conjunción o la combinación de la cruz y la espada. Igual que los otros que hemos visto, sí me interesaría mucho y sería muy bueno que accedieran a la página del Instituto de Patrimonio, las publicaciones como lo vimos la vez pasada. Algunas se pueden descargar y otras simplemente se pueden consultar aquí. Los precios, de todas maneras, si se comparan con los de las editoriales comerciales, pues de todas maneras son bastante económicos y también se pueden adquirir en línea y no trabajo en el instituto ni eso, pero sí me parece importante que se vaya formando una bibliografía, o bien sea digital o bien sea en física. Entonces, la iglesia en la ciudad, la iglesia llega con la ciudad, o sea, los españoles en sus barcos de conquista llevaban la fe. Aparece la fundación, las 12 casas y Fray Bartolomé de las Casas, que es el que da la bendición a la fundación de Gonzalo Jiménez de Quesada y quien dice que fue en el Chorro de Quevedo, es lo más probable, y después se desplegaba el rollo y eso fue en donde es hoy la Plaza de Bolívar. El rollo es lo que está en el escudo de la universidad y es la forma o la declaratoria que, que lo que se está haciendo es en nombre de Dios, primero que todo, y segundo en nombre del rey. Entonces la ciudad católica, por eso ahí no entra, no hay discusión como en la Europa protestante, en Inglaterra, en el norte de Irlanda, de la guerra entre protestantes y católicos, aunque no era solo la fe lo que iba a haber. Y las iglesias se convirtieron en el centro de la ciudad, no solo aquí en Bogotá, sino en cualquiera, y más en los pueblos que las construcciones son bajas, se acerca uno y la primero que ve es el torreón de la iglesia. Entonces, esta es digamos, la imagen del mercado en Bogotá. Recuerden que en la Plaza de Bolívar era donde ocurría el mercado. El Parque Santander era donde pasaba las hierbas. De hecho, ese parque, antes de que se llamara el Parque Santander, era la Plaza de las Hierbas. Entonces, digamos que la comida, carnes y cosas era en la Plaza de Bolívar y las hierbas, qué sé yo, caléndula y las demás cosas, se conseguía en la Plaza de las Hierbas pasando el río San Francisco. El río San Francisco es la 13, o la Avenida Misac o la Avenida Jiménez. Vamos a enfrentarnos o vamos a ver este recorrido de lo que sería Bogotá en esta época. Entonces tenemos el centro y a medida que uno se viviera cerca al centro, los lotes eran más grandes, o sea, estas manzanas se partían en cuatro, y a medida que se separaban, el loteo era para los soldados. Entonces bajaba el rango militar del soldado, capitán, teniente y de ahí para abajo sargentos y demás, entonces les tocaban lotes mucho más pequeños y mucho más lejanos del marco de la plaza. Esa estructura física es el reflejo de la estructura social. Entonces, incluso me imagino que ya no, pero sí podemos hablar de principios de la primera mitad del siglo XX, incluso hasta los 60 y 70. En los pueblos era súper importante que la familia representativa, los dueños, los grandes latifundistas, tuvieran su casa de habitación dentro del casco urbano, cerca a la plaza, ojalá sobre el marco de la plaza. Y se representaban además los poderes, digamos la iglesia siempre quedó acá, y hay dos versiones sobre la ubicación del Palacio de la Real Audiencia, uno que es donde está el Palacio Líbano, la alcaldía, y otro donde está el Congreso. El lote donde está el Colegio de San Bartolomé siempre fue también de los jesuitas. Entonces íbamos a tener dentro de esta franja, que es Bogotá, el lote de los agustinos, que es la iglesia de San Agustín, el lote de los franciscanos y el lote de los jesuitas aquí en el centro. Y la Vía Tunja.
el camino del Zipa también se le conocía. Entonces aquí donde podemos ver en las marcas eh, cómo en una franja tan pequeña empiezan a abundar las iglesias. De hecho, la ubicación, podemos llamar así, las referencias o la división eran por parroquias. Entonces, ya un poco más adelantado, 40 del siglo XX, podemos tener, si miramos desde el centro, la iglesia de las Cruces, la iglesia de Santa Bárbara, la iglesia de San Agustín, que es la de la séptima, con cesta, las Carmelitas Descalzas, Santa Clara, San Ignacio, esa es la de los jesuitas, Concepción, Sagrario, la propia catedral, o sea, toda una franja y un camino de iglesias. Podemos hacer nuestro camino de Santiago hacia en el centro de Bogotá y no hemos salido. Miren todos los que hay entre, entre las aguas, que es la calle 19 con tercera, la iglesia de las Nieves, que es la propia 19 con séptima, la iglesia de la Capuchina y el hospital y iglesia San Juan de Dios, ya bajando a la décima. Entonces hay un entramado que nos puede permitir una ubicación y unos referentes urbanos alrededor de los cuales se generaron los diferentes barrios, que en su momento no tenían ese nombre, sino las parroquias. Entonces podemos hablar de la parroquia de la Nieve, la parroquia de Santa Bárbara, la parroquia de las Aguas y cosas así. Paisaje urbano de la capital, bien entrado el siglo XIX, se destacan las fábricas religiosas. En imágenes inferiores a la izquierda, la iglesia y el convento de Santo Domingo, hacia la derecha la catedral y la iglesia de Santiago. Miren, entonces aquí tenemos la catedral, primada del centro. O sea, esta vista puede ser tal vez no tan grande, no tantas casas, pero sí la vista de la iglesia y una franja un poco así, puede ser la representación de cualquier pueblo, sin importar el clima ni eso. O sea, podemos hablar de cualquier pueblo del Valle, de cualquier pueblo de Antioquia. Estamos hablando de pueblos, ojo, no de la generación de la posindependencia, sino de la época colonial, o sea, fundaciones españolas basadas a través o basadas en la fundación de la plaza. O sea, la plaza, la iglesia, y de ahí pasamos a armar la ciudad, a armar el trazado urbano. Y vamos a encontrar el perfil urbano con la iglesia siempre de referente. Esta parte ya el patrimonio mueble de la iglesia, esa podemos saltárnosla un poco, en la cual vamos a encontrar pinturas, vamos a encontrar las joyerías que son fabulosas. Una de las cosas que si quieren pueden investigar, no es difícil, es preguntarle a Google sobre la lechuga. Ponen así, lechuga, rayita jesuitas Bogotá, y va a aparecer una maravilla. No obstante, la arquitectura religiosa constituye el patrimonio cultural colectivo por excelencia. Una parte importante de aquella se ha perdido para siempre, otra ha sido intervenida, mientras que otras se encuentran en contextos urbanos, se han modificado y en ocasiones deteriorado. No pertenece a Bogotá, esta sí, pero no pertenece a la parte urbana, el Santuario de las Lajas. Entonces, ese es un edificio urbano monumento hecho básicamente por la fe, digamos, pero no nos perdamos ahí. Entonces las iglesias que han desaparecido, igual que hablábamos de la desaparición de los cines, igual que hablábamos de la desaparición, o vamos a hablar de la desaparición de los edificios del barrio Santa Fe, que varios merecían otra suerte, pues las iglesias no era diferente. Podemos hablar desde la época colonial de las capillas doctrineras. La capilla doctrinera era la capilla en la cual las haciendas pues tenían, no, esta no es la imagen, pero sí nos sirve, es muy parecida a esto, una capilla pequeña para la familia e invitados asistieran a misa y los indígenas afuera, pero supuestamente recibían la doctrina. Importantísimo el torreón. En la tipología de las iglesias vamos a tener la planta de cruz, la planta cruciforme, con el altar al fondo representando el camino, pues el camino al Señor. Aquí lo vemos, la iglesia. En el crucero, donde se juntan los dos brazos de las alas,
por lo general va a aparecer una cúpula. En este caso, en el de Santo Domingo, una cúpula con linterna, esa piecita se llama linterna, donde entra por la luz, ilumina, y no, sí, se pueden hablar de una especie de contrafuertes que van a sostener los empujes de la cubierta hacia la parte de afuera, aunque el sistema principal, pues también vamos a hablar de par y tirantes. O sea, esta cubierta se sostiene de unos vigas, o sí, un elemento así en diagonal, en madera, otro aquí en ese se llama par, y un elemento horizontal que originalmente era madera también. En algunas restauraciones eso se ha cambiado por una varilla que va a soportar atracción y evitar pues que se abran eso. Y además los empujes va a ser reforzado por estos machones o estos contrafuertes en ladrillo. Esta era la primera iglesia, o las primeras iglesias pequeñas, digamos las iglesias suburbanas. Si bien cuando uno habla de la iglesia de Egipto, que se acabó, la iglesia de las Nieves en la 19 con tercera, que es todo el centro, pues queda difícil entender o de hacernos a la idea de que era suburbana en las afueras de la ciudad. Pero en el momento que se hicieron, exactamente era donde terminaba Bogotá. Entonces, a medida que la ciudad fue creciendo, estas piezas fueron también apareciendo, y a medida que el barrio era importante, gente con recursos, pues la iglesia era a su vez representativa de eso. Entonces podemos ver en la iglesia de Santa Bárbara no en la 127, sino Santa Bárbara por donde es Nueva Santa Fe de Bogotá. Perdón, Santa Fe, sí, Nueva Santa Fe, la de Salmona y Pedro Mejía. Entonces, eso era la representatividad de los sectores. El santuario de Monserrate, ese también es suburbano. La restauración que se le hizo a la catedral. Es importante tener en cuenta que los edificios o las iglesias que fueron más representativas, donde van a tener uno o dos torreones, caso catedral, y la fachada levantada, no representan, hay un enmascaramiento en el sentido, volvamos a ver a la fachada de la catedral para que entendamos de qué hablamos. Aquí. O sea, esta fachada no representa el interior. O sea, la iglesia no es tan grande en su interior. Es una máscara que se coloca y que no va a ocultar lo que pase al interior del edificio. Esas máscaras es básico, es representativo nuevamente de esas iglesias de una importancia eclesiástica pues mayor. Por ejemplo, aquí en esta de Santa Bárbara eso no aparece. Cuando hablábamos de la densidad de las iglesias, tenemos aquí San Francisco y esta pieza que ya no existe, que fue reformada, que es donde están la tumba de los próceres, o sí, las tumbas de los próceres. La iglesia antes de la remodelación, la iglesia de la Veracruz, pero esta era la iglesia original. O sea, ahorita hay otra iglesia, pero no es esta que está acá. Entonces tenemos en la misma manzana, en la misma calle vecina, dos iglesias. Esto nos referíamos con los tirantes. Es esta pieza que está acá. En este caso no hablamos de un par, porque no vemos la cumbrera, no se llega a la cumbrera, que es la que sostendría aquí. El atrio pasa a ser una pieza fundamental, este espacio de acceso, de transición entre la calle, lo público, y lo privado y divino. Entonces es curioso porque es lo público, no solo lo público en el caso de que pase la gente y conviva y eso, donde ocurre la ciudad y la vida, sino además eh, lo pecaminoso. Entonces, este espacio de transición, de acceso entre el pecado y la santidad.
Entonces vemos la representación de lo que sería la plaza. Entonces aquí en este edificio es donde está el Congreso ahorita y se piensa que está el edificio de la Real Audiencia. Otros, como les digo, piensan que el edificio de la Real Audiencia está donde está el Palacio de Líbano, o sea, de donde se estaría el pintor que está ahí. Es aquí la manzana del Colegio de San Bartolomé está completa. Ahorita hice una plazoleta que extiende la Plaza de Bolívar. Y aquí es donde está el Palacio de Justicia. Con la expansión de Bogotá, ya no hablamos en el centro, sino ya hablamos del siglo XIX, vamos a encontrar el crecimiento de Bogotá y encontrar unos sitios históricos. Por ejemplo, cuando Bogotá se extiende y llega hasta la 26, pues va a aparecer ahí la iglesia de San Diego. Va a aparecer el cementerio central, que fue el primer cementerio que hubo. Antes los muertos, los cadáveres se guardaban en las iglesias, en las criptas. El conjunto de la comunidad franciscana se erigió en la ribera del norte del río San Francisco, colindante por el occidente con la iglesia del mismo nombre. El convento fue reemplazado por el Palacio de la Gobernación, eso lo vimos en la clase pasada, hacia 1918, mientras que el río canalizado a comienzos del 20 pasa ahora subterráneo por la avenida Jiménez. En el medio de la quinta de la avenida Chile se encontraba la iglesia de la Porcíncula, que es esta que está acá. Con el centro que era, ahorita se llama Avenida Chile, pero en su momento los que tenemos una cierta edad los conocemos como Gran Ahorrar. En la actualidad subsiste solamente el templo rodeado de los edificios del centro financiero de la 72. Esta era la 72, la avenida Chile, y esta era el claustro. La Universidad Pedagógica es la Universidad Pedagógica. Esta era la máscara, digamos, no son fachadas, pues son impresionantes para nosotros, pero si la comparamos con realmente las del imperio y realmente las de manifestación de fe, pues como Notre Dame, como el Palacio de Aranjuez o las catedral de San, pues la de Roma, la de San Pedro, pues evidentemente no, pues son muy pequeñas, pero como les decía, no había el problema, no hubo el problema de la reforma en esa parte. Entonces vamos a tener una evolución de las tipologías partiendo, digamos, del Templo de la Colonia. Entonces tenemos aquí San Francisco, este es el Palacio de la Gobernación, entonces principios del 19, 1918, hoy creo que es del Rosario, está este edificio de la Universidad del Rosario. Y la tipología del claustro, perdón, bueno, el claustro era cuando estaba completo el convento y esas cosas, pero la tipología del templo podemos llamarla así. Entonces tenemos lineal, el camino del pecado y la santidad como remate. Y quedaba la comunicación con el resto del edificio que hoy no sé si se haga, me imagino que no. Y aquí vemos la estructura y los tirantes. Los retablos, el retablo es esta pieza que hay detrás del altar, que es totalmente ornamentada, figura, representan la fe y normalmente va a la advocación del templo. La advocación en este caso es al santo que está dedicado al templo. En el caso de la iglesia de San Francisco, pues es como su nombre lo indica, San Francisco, San Agustín y al santo que pertenezca. Entonces miren la decoración excesiva, pues digamos excesiva para el día de hoy. En su momento era lo básico. Y digamos que de todas maneras era la forma
de cautivar, la forma de llegar con la fe, con el mensaje a los indígenas y a los... Sí, básicamente los indígenas, porque los blancos y los criollos pues ya eran católicos. La iglesia de San Ignacio, la iglesia de los jesuitas, es posterior. La llegada de los jesuitas es posterior a los de a los de los franciscanos y a los de los agustinos. Se ubica en el centro, sobre la séptima, junto a la catedral. Digamos que esa es la ubicación preponderante, el lote más importante, porque pues en las órdenes o las estratificación social dentro de la iglesia, pues los jesuitas son los más importantes. El interior de la iglesia no es que sea abovedado, esto es el cielo raso, la estructura es par y tirantes, y vemos esto en yeso. Atrás el retablo y la figura de San Ignacio de Loyola. El autor y el arquitecto es Juan Bautista Colochini, que era además sacerdote jesuita. Normalmente aquí los arquitectos de templos y eso en esta época también van a ser sacerdotes. Entonces está la composición del Camino de la Fe. Esta foto está tomada desde el coro. Si miramos la planta, vamos a encontrar siempre el transepto, una espacio aquí de transición y la forma de subir al coro. En el crucero la cúpula con la linterna, como habíamos visto también en la de Santo Domingo. La iglesia de Santa Clara, Matías de Santiago es el autor y aquí ya no tenemos crucero. Entonces, miren la parte, nos toca averiguar un poco más en la historia de cada pieza, porque como lo que queda es la iglesia, no sabemos si pertenecía o no a un claustro, a un convento, a un conjunto de edificaciones, y este era el templo nomás. Entonces ahí no va a responder a tener crucero y eso. La iglesia de San Ignacio, que sí tiene el crucero, además pertenecía, toda la manzana es de jesuitas. O sea, no solo el lote partido en 4 donde está la iglesia, sino la manzana completa era el convento, el claustro, el colegio y de San Bartolomé. Hablamos que el colegio es de 1605. 1604 se terminó de configurar y en 1605 empezó a funcionar. Nuevamente la decoración. Esta iglesia se terminó en 1647. Cuando vemos estas terminaciones, este acabado tan rústico en piedra y eso, queda la pregunta si en su momento estuvo enchapado. Uno pensaría que sí, sobre todo cuando el interior es de este tipo. La iglesia de San Agustín, séptima con séptima. Este elemento que está acá. Este sí sabemos que pertenecía a un claustro, igual que San Francisco, era el convento, era la pieza y todo. Entonces no vamos a tener una tipología de confesional, digamos, para que la gente vaya a misa, como si puede llegar a ser la catedral. Sino es la parte de educación de los que van a ser padres agustinos en este caso. Vamos a tener una nave central, la nave central siempre es más ancha. Y las naves laterales donde vamos a tener pequeñas capillas donde pueden haber santos. Esta imagen es del coro. Retablos en madera, o sea, son unas tallas en madera impresionantes. Los adornos del yeso y eso, que ya estamos hablando de la época del barroco. Y los recursos son limitados. O sea, nosotros tenemos la idea de que pues un virreinato rico, el virreinato de la Nueva Granada, y pues pobre no era, eso es cierto. Pero si se compara con el virreinato de Lima o con el virreinato de la Nueva España, pues no, Nueva España es el de México. Entonces ahí sí podemos hablar de un barroco mexicano, sí podemos hablar de un barroco
en Lima, en barroco limeño, pues espectacular en arquitectura. En pintura, si no, no tenemos nada que envidiar. Las pinturas de hecho están en poder de los jesuitas, de Arce y Ceballos. Son retratos de obispos, sacerdotes, de santos muy, muy bonitos, muy impresionantes, y es una pena que no estén abiertos al público. La Catedral Fray Domingo de Petrés, 1823. No es que no hubiera catedral antes, o sea, el edificio que está ahí pertenece a esa época. De 1807 a 1823 se construyó ese edificio, pero ese siempre fue el lugar destinado a la iglesia, y esa manzana fue destinada a la iglesia, no a una comunidad en específica, sino a la iglesia como tal, como entidad. Entonces, por eso ahí está el Palacio Arzobispal, ahí está la Nunciatura Apostólica, que digamos en términos estrictos pertenecen al Estado del Vaticano. El interior, los capiteles, que sabiendo que ya son de esa época, pues es un neoclasicismo, un protoneoclasicismo realmente forzado por por los materiales. O sea, aquí estos arcos sí son portantes, estos arcos sí son en piedra. La iglesia en la colonia, pues como les decía, son la parte de mostrar los referentes, y es alrededor de la cual se van a generar los asentamientos. Tenemos la iglesia de la Veracruz, tenemos la iglesia de la Concepción, la iglesia de San Diego, que era el límite. O sea, los paseos de domingo eran hasta ahí, decir, vamos a las afueras, como decir, hoy vamos a almorzar a Chía, era vamos a San Diego. La iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, donde termina la 19. El interior, pues están haciendo trabajos de restauración. La capilla del Sagrario, ahí también sobre la Plaza de Bolívar. La iglesia de la Candelaria, esta sí pertenece a los agustinos y pertenecía al convento y a lo que es perdón, el Colegio San Agustiniano de San Nicolás. La iglesia de San Juan de Dios en la 12 con décima. Entonces, como podemos ver en el centro, es muy alta la densidad de iglesias sobre la porción. Cuando se fue creciendo Bogotá, esto decayó, porque ya la iglesia no era el elemento sobre el cual se iba a originar, sino pues ya serían otras entidades. Pues a hoy crecen las ciudades, o crece la ciudad a partir del centro comercial. Entonces tenemos Unicentro como ejemplo. La consolidación es a partir de esa pieza que empieza a formar ciudad. Santiago Apóstol, Santa Bárbara, en Usaquén, pero entonces ya no podemos hablar de Usaquén como parte de Bogotá, sino Usaquén el municipio, el pueblo, el poblado, eh, sí, una ciudad aparte, un municipio aparte. Usaquén, y alrededor de su plaza y alrededor de la iglesia, pues se conformó el poblado. Estos eran los templos doctrineros de los que hablábamos al principio, eh, y la ventana o la pieza que permitía que las personas desde afuera pudieran entender o pudieran participar de lo que estaba pasando. Entonces tenemos en San Pedro de Usme, o sea, Usme, y San Bernardino de Boza. O sea, los nombres completos de Usme y de Boza son esos: San Pedro de Usme, San Bernardino de Boza. Ya las iglesias republicanas tienen otra función. Ya no, nuevamente, no van a ser la pieza sobre la cual se van a ordenar las ciudades, sino simplemente van a ser o a cumplir su función pues de ser lugares donde se reciba la fe o donde se ejerza la fe. Una de las piezas principales, si no la más, de esta etapa es la iglesia de Lourdes en la 63. Entonces hablamos construcciones supremamente demoradas, porque de todas maneras los detalles y eso son costosos y ya son financiados por la iglesia.
Entonces, Chapinero, como lo hablábamos ahí, era un pequeño suburbio de la capital, o sea, donde la gente tenía las casas, su segunda casa. Ya después el camino de la 13 o la carrera 13 se fue, se fue poblando alrededor del camino. Podemos ahí mirar ciudades lineal, o sea, cómo se fue armando, cómo se fue conurbando, si se quiere llamar así la palabra. Y aparecía el barrio de los zapateros, que es este de los Chapines, y de ahí el nombre pues de Chapinero, ábside de la iglesia. Entonces, si miramos las iglesias francesas de 1700, de la época de Notre Dame, las iglesias góticas, vamos a encontrar piezas muy similares. Aquí no hay necesidad de contrafuertes, no van a aparecer porque ya hay concreto y ya hay acero, o sea, ya tenemos elementos que soportan tracción. Entonces el contrafuerte como elemento que estructural no va a ser necesario. Lo que sí vamos a encontrar son estos arcos que van a transmitir cargas y además nos van a permitir completar la sección, si se quiere llamar así. Miren, la tipología trata de conservarse la tipología de la cruz, el atrio, es el proceso de transición, aunque aquí no es sobre la calle, sino sobre el parque. Podemos mirar aquí el Parque de Lourdes. La capilla de la presentación en San Fasón, aquí pertenece al colegio o pertenecía, no sé si todavía sigue funcionando el colegio de San Fasón, es el colegio de las hermanas presentinas. Entonces, digamos que es una aplicación un poco parecida a la de San Ignacio, que pertenece al colegio de San Bartolomé. En este caso pertenece a la iglesia de San Fasón y miren que tiene sus aires franceses, sus aires godos, no godos del Partido Conservador, sino godos de la arquitectura gótica visigoda, godos, visigodos, ostrogodos, que de todas maneras es de donde se origina Marie Puspan, que es la fundadora de la Orden de la Presentación. Gastón Lelarche es el arquitecto. Miren, no tenemos el crucero, no hay necesidad de contrafuertes, entonces hay unas columnas generosas, estas que vemos aquí en la imagen, que soportan la cumbrera, soportan la cubierta, y una nave posterior más pequeña, no se ve en la imagen, que nos va a terminar de configurar, perdón, el muro, que puede ser un muro de carga. Entonces tenemos las columnas confinadas en un muro de carga, en un muro de piedra. Esta la conocemos también, es de nuestro entorno, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Aquí no se alcanza a ver en la foto, en este pedacito chiquitico, pero hay un local de un asadero de pollos. Eso obviamente es muy posterior a la fundación de la iglesia, pero no deja de ser curioso que tengamos eso. Ojo con un detalle. En esta y en la iglesia del Camarín del Carmen, la del Colegio León 13, por las franjas rojas y blancas que vemos, hay quien dice, arte mudéjar, oriental, árabe. No, nada que ver. Los arcos árabes son arcos de herraduras, o sea, arcos por debajo del radio, y aquí podemos ver que son arcos de medio punto, exclusivamente en la media circunferencia. Y podemos ver la cúpula, las iglesias o las mezquitas más bien. Las mezquitas no tienen esa cúpula. Las mezquitas de árabes del arte mudéjar no tienen cúpula, entonces simplemente es una similitud cromática y no más. Hay quien la compara nuevamente, es fácil equivocarse con la mezquita de Córdoba, porque tiene también dentro de su interior, tienen estos acabados, digamos, rojo y blanco. Pero ni los capiteles ni la forma en que se resuelve estructuralmente son similares. Juan Bautista Arnaud, entonces tenemos la nave central, se repite, este es parecido a al Colegio San Fasón, regresemos. Entonces tenemos los arcos aquí en cruz, que podemos ver. Pues aquí se puede hablar un poco de gótico en la medida en que como el arco baja,
o los arcos se van a encontrar en la columna, las cargas van por la columna, el espacio posterior o el espacio intermedio entre las columnas superior a la nave posterior, o sea, aquí donde tenemos el mouse, el puntero del mouse, es este. ¿Qué significa? Que podemos abrir una ventana y podemos iluminar. Podemos llegar a la búsqueda de la luz. Y este frontón nos recuerda nuevamente el gótico francés. Y en Nuestra Señora de las Nieves, pues es parecido en la medida en que tiene su ábside central. Aquí el ingreso de la iglesia no es torcido, digamos así, sino es el cerramiento que trae la vía, perdón. Por eso se ve este cruce aquí, la transición, digamos, ese aspecto. La iglesia del voto, el voto nacional en la plazoleta de los mártires. Julián Lombana, 1916, se terminó. Se hizo en 1902. Esta iglesia es una forma de gratitud o la forma de agradecer a Dios por haber terminado la guerra de los 1000 días. Eh, esta parte de esta historia es interesante, podemos acercarnos, vale la pena leerla. Se ubica frente a la antigua huerta de Jaime, que desde 1850 se denominó Plaza de los Mártires en honor a los próceres sacrificados en la lucha por la independencia. O sea, allá abajito bajaban por la calle 12, o sea, la de San Bartolomé, o 10, no me acuerdo cuál es, llegaban ahí a la plaza y ahí era donde los fusilaban. Julián Lombana ya había proyectado la bueno, próceres sacrificados en la lucha por la independencia. Por solicitud de Monseñor Bernardo Herrera se decidió construir el gran templo ofreciendo un voto nacional al Sagrado Corazón de Jesús con el fin de buscar la paz de Colombia cuando el país se hallaba sumergido en la guerra de los 1000 días. Normalmente, no sé si eso se haga, si se sigue haciendo después de la Constitución, se ofrendaba, se hacía unas misas anual y iba el presidente y le entregaba el país a Nuestro Señor aquí en la iglesia, en esta iglesia. La tipología, entonces tenemos el acceso sobre el parque, el acceso a la plazoleta, las columnas que van a soportar los empujes, la nave pequeña y pequeñas capillas aquí. Como es la iglesia, digamos, en la cual se le entrega el país, pues aparece el escudo y aparecen unas connotaciones políticas. Esta es la iglesia que les decía que también se confunde o se dice que hay influencia mudéjar y eso, no, nada que ver. Simplemente son las franjas de colores blancas y rojas. Esta es salesiana. Está el claustro completo, la manzana pertenece a la comunidad salesiana, o sea, los de San Juan Bosco, y el colegio se llama el Salesiano León XIII. Entonces vemos el interior. Estos adornos son adornos literal, no tiene una función estructural, pero miren que el arco no es mudéjar, no es un arco rebajado, aparece el crucero y la cúpula. El crucero no, perdón, en el fondo donde está, antes del altar o sobre el altar más bien, se genera una cúpula. No podemos hablar de crucero porque no hay naves perpendiculares, simplemente hay 3 naves, generosa es la nave central, y sobre el altar aparece una cúpula apoyada en las 4 columnas que son un poco más grandes que las anteriores. Esta iglesia tiene la particularidad que aquí donde donde estoy colocando el mouse, se puede bajar a las criptas. O sea, se puede bajar a la cripta desde fuera de la iglesia, no solo desde el interior como pasa en las demás. De todas maneras, como son iglesias, a pesar de que se hicieran bien entrado el siglo XX o bien
De todas maneras, digamos que la forma de iglesias que tiene la gente o como se entendía es esta. O sea, un acceso muy grande, un recorrido lineal, el remate en, el remate en el altar y de acuerdo al presupuesto podemos tener una iluminación, en este caso una cúpula generosa, que nos va a marcar pues el sector de la santidad. Igual la fachada puede generar, o puede no, la idea de la máscara se va a continuar sin importar pues el interior. O sea, la fachada no nos va a mostrar el interior de la iglesia. 1909, Nuestra Señora de Belén. Nuestra Señora de Egipto en el barrio Egipto. Eso sí la vemos cuando venimos por la circunvalar hacia la universidad. Entonces está la transición. Y el interior de la iglesia. La actual es producto de la remodelación y ampliación de la antigua iglesia colonial. Posee en los casetones el cielo raso de la nave principal una interesante serie de pinturas de aseo invernal. Eso no era común en las iglesias colombianas, que se pintara el techo. O sea, esa parte es muy del Renacimiento. La vieron en Historia 2. Muy del manierismo, si se quiere. Hacer que las piezas sean, o sea, aparte del arte propio de la arquitectura, la forma, hayan pinturas y hayan esculturas dentro de la iglesia. Obviamente la pieza principal o el principal es Leonardo y demás, Leonardo da Vinci. Y así vamos a seguir por las diferentes piezas que vamos a encontrar. La iglesia del 20 de julio, el Divino Niño. Hay de hecho hay un taller en esa zona, entonces es importante que miremos ya en detalle. La iglesia de Santa María de los Ángeles, miren que todos cumplen más o menos la misma tipología, más o menos la misma condición de tres naves, la nave central más grande, los arcos cruzados, la columna que va a soportar los esfuerzos, las naves laterales ya más pequeñas, iglesia de Monserrate, Nuestra Señora de Montserrat, patrona de Cataluña, la iglesia de la Santísima Trinidad y la iglesia del Divino Niño, o sea, la iglesia original, en la que realmente nos importaría más que las ampliaciones que se hicieron para albergar pues la cantidad de gente que va, y ahí sí sería importante averiguar sobre el padre Juan del Rizo, que es el que propagador de la fe al Divino Niño y la adaptación, digamos, de la forma del Divino Niño de Praga, que es la que tenemos. La iglesia de San Juan Bosco, séptima con 176. Iglesias de Cristo Rey, ¿sí? Más o menos todas funcionan bajo la misma tipología. Como hablábamos, la iglesia de la Porcíncula, pues se conserva solo la iglesia de lo que era el claustro y que cumple nuevamente pues con las condiciones, digamos, de un eclecticismo un poco francés, aunque ya la época que se tenía ya había una arquitectura moderna. O sea, es curioso o es curioso no, es explicable perfectamente, que la función sí tenga o la idea de función más bien, tenga una prioridad sobre la forma. Porque si bien veíamos al principio, antes de tocar el tema de las iglesias, hablamos de los apartamentos protomodernos y de cómo se cambiaba la idea de la vivienda, de una vivienda unifamiliar aislada a una vivienda ya en propiedad horizontal y en área mucho más pequeña. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX fue que se pudo cambiar la forma de la iglesia. O sea, se le pregunta, incluso hoy se le pregunta a alguien cómo es una iglesia y nos va a generar eso. Una forma así con una fachada, un enmascaramiento, una nave central y unas naves laterales y puede haber un crucero con cúpula. Nuestra Señora de la Chiquinquirá en Chapinero.
Los arcos ojivales van a ser muy de esta época, del 25, 20, 30. Esta, si bien se acabó en el 60, empezó en el 25, entonces por eso hablamos de un neogótico. Es un neogótico formal realmente, más que otra cosa, aunque el arco ojival sí se va a manifestar ahí y vamos a tener los arcos cruzados y los empujes laterales y el espacio que nos va a quedar entre columnas se va a generar una luz, va a generar unas aberturas. Y las naves laterales, estas mucho más pequeñas. Y lo mismo, donde no hay columna, vamos a encontrar entrada de la luz. La iglesia de la Sagrada Pasión, la iglesia de Santa Rey, Nuestra Señora de la Valvanera en el Restrepo. Entonces ya son fachadas más modestas. Tenemos que el Restrepo es un barrio obrero, en el Olaya también vamos a encontrar fachadas más sencillas, pero la tipología de todas maneras va a ser la misma. Y ya hablamos de los 40. O sea, ya tenemos un poco más de dominio de los materiales que nos van a permitir luces más grandes. Sin embargo, se le pregunta a alguien cuál es la idea de una iglesia y pues nos va a dibujar algo así más o menos. Y al interior, lo mismo, la nave central, las columnas que van a soportarla. Esta es otra, esta es la iglesia de la Sagrada Pasión, pero lo mismo hablamos de la 48, del año 48. Y tenemos la fachada con dos torreones, la puerta principal, la cúpula allá atrás, arcos ojivales. Podemos decir que esta zona o las primeras, perdón, las primeras repeticiones hasta la mitad del siglo, digamos que era lo mismo. ¿Dónde empezó a cambiar? Cuando los promotores fueron capaces de generar otra, de abrirse a decir, bueno, estamos en otra época y vamos a guardar el espíritu, pero no la forma. Entonces van a aparecer unos primeros intentos de transición, que es esta la iglesia de Santa Ana. Y otro detalle importante, aquí los arquitectos van a ser arquitectos relativamente jóvenes para la época, que hayan estudiado en Europa o de las primeras promociones de los Andes de la Nacional o de la Gran Colombia, que ya son abiertos a la modernidad. Muchos de ellos viajaron a Brasilia y ya entendían otra forma de hacer la arquitectura. Pero de todas maneras, si miramos el interior, vamos a encontrar unas piezas fundamentales que se van a repartir, en la cual tenemos el espacio central, la nave, el corredor, o sea, el camino del pecado, que es el mundo, que es el exterior, a la santidad, que está aquí en el altar, y vamos a encontrar diferentes formas de transmisión de cargas. Entonces, esta iglesia pertenece a esa transición. No podemos hablar de una iglesia moderna todavía, pero sí podemos hablar de que ya no es la misma tipología. Empiezan a ver cosas nuevas, o sea, lo nuevo no ha terminado de llegar y lo viejo no ha terminado de irse. Entonces tenemos aquí esta entrada del atrio cubierto, eso es algo novedoso. Edgar Burbano, ya en la iglesia de la Nacional, miren cómo ya abstrae el torreón y ya la nave no es una sola nave, es una nave central, es un espacio casi que podemos hablar de aula. El atrio, el espacio de transición mundano y un solo espacio, ya es una sola nave. Miren aquí la planta. Y un ventanal hacia el oriente. Aquí no está marcado en la planta, pero quedaría aquí. Es este que se alcanza a ver acá. Veremos si hay otra imagen más. No. Eh, porque de todas maneras con el oriente nace el sol, nace Nuestro Señor, se aparece la vida y esas cosas. Entonces tenemos la parte administrativa, donde está el sacerdote y eso, y el espacio de oración. Entonces ya es un espacio. Aquí en esta pieza sí ya podemos hablar de una iglesia moderna. Y en nosotros pues ni se diga. Juvenal Moya
la iglesia de los santos apóstoles dentro del gimnasio moderno. Entonces esa parte es importante porque el gimnasio moderno, propiedad no, fundación de Agustín Nieto Caballero, que no solo quería implantar una nueva forma de enseñanza, sino también una nueva forma de, pues, de vida, y eso es modernizar la ciudad. Entonces el promotor ya pedía esto. Entonces permitían estas eh, ejercicios formales. Juvenal Moya de los que fue a Brasilia. O sea, aquí vemos muchas de las cáscaras que de la modernidad brasileña. Elementos que se apoyan por la forma, supremamente delgados, unos ejercicios a compresión muy interesantes. Y la planta nos da esta planta central. Ya no hay, no podemos hablar tranquilamente o tan directamente como pasaba en las otras del camino del pecado a la santidad y el altar como un espacio final, porque el altar es el centro de todo, es el centro del mundo, en este caso. Similar, si se quiere, a la Filarmónica de Berlín de Hans Scharoun, donde no hay un escenario al fondo, sino la orquesta está en el centro y pues la tribuna los, lo perciben. Y el centro también puede haber una similitud con el fuego y la arquitectura de la protección del fuego, en los términos de Semper. Entonces, elementos de concreto portantes y el espacio que nos queda libre es simplemente para la entrada de la luz. Aquí ya el vitral es una figura artística en sí mismo, pero si miramos la Catedral de Brasilia, pues se puede hablar de la misma forma. Germán Samper en el 57 nos va a hacer el polo. Entonces ya es casi que uno se va al otro extremo donde tiene que poner el aviso de, oiga, esto es una iglesia, porque de todas maneras conservamos la idea de cómo debe ser una iglesia, que es la de la cruz y esas cosas. La abstracción del torreón, o sea, el campanario, los nogales, bueno, aquí sí de todas maneras nos quedan queda formado como es, y una sola puerta. O sea, toda la fachada es la puerta. Esta es de Daniel Bonilla. Pero miren que estas iglesias eh, trascenden, ¿cómo las podríamos llamar? Generadoras del cambio, o sea, las más vanguardistas era la palabra que estaba buscando. Las de más vanguardia pertenecen a colegios que no pertenecen a órdenes religiosas, a colegios laicos. Entonces uno diría primero que todo, ¿por qué hay una iglesia en un colegio laico? Pero bueno, eso ya es de los colegios. Pero sí nos quedan esas abstracciones, esta ya es de este siglo, del 2001. Y pues si miramos esta fachada, difícilmente uno la asocia a una iglesia. El interior, miren aquí tenemos la puerta, se abre y se corre. El mobiliario también pertenece a esa, ay, perdón, a ese diseño. La iglesia de San José Obrero, la iglesia del Espíritu Santo y las capillas de los Rosales. Ya estas son iglesias que pertenecen a la iglesia, valga la redundancia, a alguna comunidad, del arzobispado y demás. Curiosamente, aquí sí la historia de la iglesia del Centro Nariño, esta de acá, los arquitectos querían hacerlo como el Centro Nariño, o sea, una iglesia moderna, un bloquecito ahí más o menos como la que hemos visto, y aquí no dejaron los promotores. Decían, una vivienda puede ser así, muy a la unidad de Marsella, muy inspirada en Le Corbusier, pero de todas maneras las iglesias son así. Y entonces aparece en el medio de toda la modernidad del Centro Nariño esta iglesia. Nuestra Señora de Fátima. Vamos a pasarlo un poco más rápido porque digamos que es más o menos la misma versión aquí en el colegio, en el liceo femenino.
Merced de Nariño, aparece, vuelve Juvenal Moya, el mismo del Gimnasio Moderno, con la misma fórmula, si se quiere, de las bóvedas, los arcos que llegan al piso. Es muy interesante esta iglesia. Ahora que se le va a hacer sale a concurso la restauración del colegio, ojalá no toquen la iglesia. Eh, en el cantón norte, ya con militares, este es muy similar, o sea, es en un crucero, pero el altar no está en el centro, el altar está en uno de los extremos. La iglesia de San Cristóbal Sur también con la bóveda, San Pedro Nolasco. Entonces, digamos, podemos decir que estas iglesias que son ya de los 60, cuando ya hay un dominio de la cáscara en la medida en que ya está el hipódromo de techo, es donde hoy es el estadio de techo que juega la Equidad, donde está el hipódromo de los Andes, donde el estadio de béisbol de Cartagena, o sea, las grandes luces en concreto con un espesores muy pequeños, digamos que esa técnica ya está dominada. Entonces la vamos a ver pues en muchos lugares, no solo en iglesias, sino también en fábricas, bodegas, silos y demás. La Asunción, la digamos que sí, perdón, en algunos la abstracción y la idea de mirar al cielo, que de todas maneras eso es lo que hace el campanario, se sigue haciendo aunque la torre sea una torre moderna. Nuestra Señora del Pilar vuelve las cáscaras aquí sobre la 72. El templete eucarístico en la 68 para la visita de Pablo VI en el Parque Simón Bolívar, por eso la avenida 68 se llama la Avenida del Congreso Eucarístico. Esa es una de las piezas de cambiar de forma más eh, radicales, podemos decir, o más emblemáticas, porque es de las primeras que se hizo en la iglesia del Salitre en el 90. Que se hizo de esta forma, no, mejor dicho me explico, en la cual la forma total de la iglesia cambiaba. Además es bastante curioso porque la parte alta, o sea, esta es el acceso. Bueno, como entonces retomamos la parte donde las capillas, las iglesias pertenecen a los colegios. eh, Ahí es bien interesante cómo se relacionan con el claustro y también cómo tienen un acceso independiente. O sea, se puede cerrar. Uno podría decir que en algún momento la tipología de los colegios que se están haciendo ahorita, los colegios distritales, donde el auditorio y esa parte comunal tiene un acceso independiente desde la calle y se puede cerrar y que funcione el colegio aparte, em, proviene de acá, donde la iglesia podía servir a la comunidad, o sea, la gente puede ir a misa tranquilamente ahí, sin interferir con las actividades del colegio, pero también el colegio puede apropiarse de eso. Entonces podemos decir que se cambia el colegio perdón, la iglesia por el auditorio comunal. Entonces aquí ya hablábamos de los salesianos, los jesuitas, el colegio de San Bartolomé, el torreón, que es de los símbolos del centro. Esta era la plazoleta que les decía que no se veía en los dibujos, porque aquí se completaba la manzana, o sea, se cerraba el claustro con este patio. Fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se eliminó, abriendo la plazoleta. Entonces, aquí está el patio. Es curioso en la medida en que el patio es este de acá. Aquí, esta imagen que estamos viendo del patio central corresponde a este que acá. Y es curioso en la medida en que no es un rectángulo, porque igual las calles, calle y carrera, no están a 90 grados. Entonces se paramenta el edificio
y el patio absorbe pues la falencia, la falla de que no esté a 90 grados. Los adornos republicanos, el ornamento, fachadas diseñadas por Gamarco Quiñones, o sea, no es el edificio original de Colochini. La arquería, sí, o sea, los arcos sí son arcos coloniales. El basamento sobre el cual se apoya la columna y el capitel que va a soportar la compresión. Es muy interesante. Esta es la fachada sobre el séptimo. De todas maneras, estos balcones no pueda que en algún momento tuvieran alguna importancia con el edificio interior, o sea, cuando era el convento, cuando era la escuela de los jesuitas, donde muchos estaban las personas que iban a ser sacerdotes de la orden de la Compañía de Jesús. Pueda que en ese momento significaran algo o estas fueran oficinas o algo así, porque se puede ver el marco que se le coloca sobre la fachada, pero hoy son salones. Bueno, al menos en los, no, en los 80 eran salones. Bueno, Centro Educativo Religioso, el Seminario de San Luis, el que lo conocemos como el Seminario Menor. Nuestra Señora de la Presentación, Gastón Lelarche. Calle 19 con 19. Está cerca de la estación de la Sabana. Y miren las iglesias que van apareciendo. Entonces, todas estas cosas sí valdría la pena, la verdad, conservarlas. San Antonio de Padua. Curiosamente, esta iglesia queda muy cerca, queda en el barrio Luna Park. Cerca, unas pocas cuadras, un par de cuadras al norte de donde quedaba el Parque Luna Park del que hablamos hace un par de charlas. El Colegio La Merced. Del 48 que reemplacé a los capuchinos. O sea, esta es la Merced Capuchina. Que es la Academia de Artes, o sea, se queda sobre la Caracas. Ojalá no lo acaben con las intervenciones que están haciendo. Esta es la iglesia y, perdón, sí, la construcción del Colegio La Merced, hoy la Academia de Artes, pero lo que les quería mostrar era el remate de los edificios. Estos era el remate de los edificios de la Caracas que ya no están. Entonces, muy hacia lo francés. Vicente Nácila, Colegio de la Presentación. Este es en el centro. El Salesiano de León 13 con el que empezamos la serie. El patio. El Colegio Santa Clara. Este, aunque uno no lo crea a primera vista, primer vistazo, es de Leopoldo Rotter. Es el de la Universidad Nacional. El Liceo de Cervantes. Entonces vemos que así sean colegios que no sean de órdenes religiosas, este San Bartolomé de la Merced es el colegio también de los jesuitas, aquí en Bogotá tienen dos, o tenían dos, creo que San Bartolomé el del centro ya se devolvió, no sé, o sea, esa parte la verdad poco importa. La obra, las aulas es moderno totalmente. El colegio de la enseñanza. Entonces pareciera que a la hora de hacer un colegio habría que hacer una iglesia y uno, pues la verdad no entiendo por qué si eran colegios laicos muchos de los que vimos. Universidades, pues se repite. Aquí tenemos universidades de orden religiosa, Nuestra Señora del Rosario, cerca, los vecinos, su claustro. Entonces tenemos la arcada, que supone el primer piso en piedra. El segundo piso ya no vamos a tener arcos, vamos a tener viga y el soporte de la teja de barro. Vuelve el sistema de par y tirantes.
los adornos de la piedra y el interior de la iglesia. El acceso a la universidad, el patio. O sea, llegamos y encontramos el claustro y sobre el claustro está la iglesia en un ala, que es esta que vemos aquí a la entrada o frente a la facultad de cuando salimos por la facultad de Derecho de nuestra universidad. La educación superior desde la iglesia, que esta parte es importante, en la medida en que muchas órdenes religiosas pues se dedican a esa parte de prestar ese servicio. Antiguas universidades fundadas en la colonia, existen algunas con transformación de estructuras, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que tenemos vecinos, eh, y también se han expandido. El complejo de Santo Domingo, los dominicos, la Universidad de La Salle, la Javeriana también debe estar ahí, la Universidad de Santo Tomás. Miren que de todas maneras, a pesar de que la iglesia es moderna, de todas maneras guarda eh, ¿cómo diríamos? Guarda la tipología que se había visto de enseñanza. Los conventos aquí ya es diferente porque no vamos a hablar de una educación laica y liberal, sino de una educación pues para ser religiosos. Entonces tenemos el seminario mayor en la séptima con 90 y algo que será ese 94 tal vez en todo el Chicó. Séptima con 94 si está bien, José María Montoya. Aquí colabora o empiezan a hacer la firma Ospinas. Miren que posterior y eso sigue siendo la nave central y sobre el altar la toma de luz y el campanario. La entrada ya a las habitaciones, entonces es un internado. Vamos a tener no solo la aula, sino también vivienda. Hay que soportarla o soportar, no, suplir las necesidades de alimentación, cocina, cocción, lavado de ropa, todas esas partes de servicio, más bibliotecas y demás que se deben entender. Monasterios y seminarios, Nuestra Señora de las Aguas, siempre volviendo a la tipología del claustro. El Colegio Seminario de San Bartolomé, que es el mismo San Bartolomé Mayor. O el mismo, no el mismo edificio, dentro de la misma manzana. Hay una parte donde son las personas que estudian para jesuitas que no tienen relación con los estudiantes de bachillerato. El convento de San Antonio de Padua. Miren que en términos de generales no vamos a tener eh, edificios muy lejanos. O sea, digamos que lo más lejos estarían como por el Chicón. O sea, están densificados hacia la parte del centro. Tenemos el seminario menor, calle 51, carrera quinta, la capilla de San José, la Universidad Javeriana, la parte de teología, monasterios. Es interesante ya cuando uno le logra despojarse, y eso sí ya es cosa de uno, despojarse de la función y poder admirarla o analizar la tipología de este tipo de edificios y la forma en cómo desarrollaron o colaboraron en la formación de la ciudad. Entonces, volvemos, otra función de las órdenes son los hospitales. Entonces tenemos el Hospital de San Juan de Dios, que hay que tratar de salvarlo además. Esta es la parte patrimonial, la Ortúa, el materno infantil, o sea, en este corazón, en este hito urbano, si lo queremos llamar así, de la calle Primera entre Décima y Caracas. Entonces la parte, si uno lo mira,
el edificio como tal, pues son edificios casi que campestres, porque en el momento en que se hicieron eran las afueras, o sea, eran extramuros, no era en la ciudad. Siempre hospitales, cárceles, esos batallones van a tender a hacerse o a marcar el límite de la ciudad para evitar o limitar el impacto negativo que tienen. Otra cosa es que el desarrollo de la propia ciudad los fue absorbiendo y los colocó hacia el centro. Cosa, volvemos al Hospital San José, ya un poquito más, ya más claro el complejo. Las tipologías de pabellones, muy normal en lo que sería este tipo de arquitectura. Hospital Santa Clara, la Clínica San Rafael. En la arquitectura moderna se desarrollaron bastantes. Uno de las personas que mejor lo hizo, pienso yo, es Gabriel Serrano, la firma Cuellar Serrano Gómez. Van a aparecer piezas de altísima calidad como esta del Hospital San Carlos, destinado a la atención de tuberculosis, la experiencia inicial en el diseño de arquitectura dirigida por Gabriel Serrano, un edificio lógica funcionalista, todavía organización simétrica, localizado junto al bosque de San Carlos. La clínica Palermo también es de una orden religiosa, las hermanas de la presentación, las hermanitas de los pobres, Cuellar Serrano Gómez. Aquí hay una cosa que es curiosa, si miramos del 49 y del 48, o sea, al tiempo eran visiones diferentes de arquitectos, a pesar de ser la misma firma, o sea, este es de Gabriel Serrano, esta no es de Gabriel Serrano. Miren la forma en que se relaciona con la ciudad. Aquí tenemos el muro cerrado, aislado, y aquí simplemente el cerramiento que nos va a tener un cerramiento permisible, transversal. Eh, yo creo aquí no hay nada que respalde, pero tiene que ver, pienso yo, con la visión de los contratistas. O sea, estas personas, hermanitas de los pobres, son muy cercanas a las hermanitas de la presentación. Entonces miren que realmente se relacionan bastante y aquí ya es otra orden y pues permitieron mayor libertad, aunque nuevamente esa simplemente es mi idea cuando analizamos plantas y edificios y vemos que es de la misma firma y en la misma época. En el barrio de Maunus, la Clínica de la Inmaculada, que parece una casa. Y el Hospital San Ignacio de Gabriel Serrano, para los jesuitas. O sea, estos dos edificios son de la misma persona, la misma firma, diferente contratista, pero sí podemos leer elementos muy cercanos, que también lo veríamos luego en la Clínica Marley, que también es de Gabriel Serrano. Y terminamos, creo, con las sedes eclesiásticas, la Anunciatura Apostólica, que realmente es la embajada del Estado Vaticano. O sea, el Vaticano es un país, tiene su representación en la ONU y demás, y tiene sus embajadas y relaciones diplomáticas igual que cualquier país, y está la embajada. La Anunciatura en el centro. La sede del Cabildo Eclesiástico, entonces era lo que hablábamos de que está la catedral y toda esta pieza o manzana pertenece al Vaticano, pertenece al Estado. El Palacio Cardenalicio y al fondo el Colegio de San Bartolomé de los Jesuitas. Entonces miren los cielos rasos, estas ya son intervenciones posteriores. Se van en todas esta manzana, incluyendo al San Bartolomé, vamos a encontrar unas tallas en el interior bien interesantes. El cementerio central, si bien es eh, pues religioso y eso, es propiedad pública, o sea, es propiedad del Estado. Entonces ahí vamos a encontrar una libertad de diseño y una libertad de formas. Además que cuando se hizo era el primer cementerio. Esto fue idea de Santander, de quitarle bueno, las dos cosas se juntaban. Uno, quitarle poder a la iglesia,
porque de todas maneras, según Santander, ya se necesitaba ya estábamos en una república, ya la iglesia no debía mandarlo todo. También dentro de esas obligaciones aparece la Universidad Nacional para quitarle poder, si bien no es fundada directamente por Santander, si es la evolución de los requerimientos y de las premisas de Santander. Por eso en las cuando se hace el campus Rotter, la plaza que conocemos como la Plaza Che es realmente la Plaza Santander y había una estatua de Santander que nadie da razón de ella. Bueno, entonces vamos a tener el cementerio de la catedral y los cementerios de las comunidades, el cementerio hebreo, el cementerio alemán, el cementerio británico y ya los cementerios extra ciudad, los de las 200, tanto al norte como al sur. Al sur pues tendremos solo el apogeo y en la 200 y pico pues ya aparecerán el recuerdo, jardines de paz y demás. Otras religiones, pues tenemos la sinagoga, esta es obra de Bruno Violi, es espectacular los planos, el corte. Aquí es importante que entendamos cómo son los ritos, o sea, cuando nos vamos a analizar la sinagoga, pues no podemos pensar en la transmisión del pecado de la Iglesia Católica, el camino recto del pecado al altar, sino otra forma que no entraremos a mirar en detalle ahorita. Simplemente la forma en que maneja Violi, la, la cúpula rebajada, la toma de la luz, el concreto a la vista, el detalle muy sobrio, como la relación judía. Templos para otros ritos, este fue el que vimos también para judíos. Soy la casa del teatro y la vimos en el video de patrimonio, donde nos mostraban la importancia del edificio para la comunidad judía y esa es una de las razones para declararlo patrimonio. La primera iglesia presbiteriana, esta es en el centro, en el barrio de Las Nieves, 26 con Quinta, muy cerca al cine Embajador. La sinagoga alemana. Los bautistas. Entonces son iglesias que tratan en su forma de mostrar la fe, cómo se desarrolla la fe. O sea, está la mezquita sobre el 80, el templo mormón, la iglesia unida, o sea, son condiciones o son edificios en los cuales es claro que no es una vivienda lo que está funcionando ahí, que hay un grado de solemnidad alto, pero que no pertenecen, digamos, no es fácil relacionarlo con las iglesias católicas que vemos acá. Entonces la evolución del crucero. Y eso es arquitectos. Entonces, en términos generales, perdón. En términos generales, el segundo corte corresponde a buscar dentro de el sector donde estamos trabajando en taller esa piecita que merece ser conservada. Cualquier cosa, igual les estaré enviando un correo esta semana y seguimos subiendo pues las clases a la plataforma. Nada, arquitectos, un placer